La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza, sin daños a terceros, con Edel López. Oigan, ¿ya, gordo? Avísame, gordo. Buenas noches. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. Otra vez. Hoy estamos en una verdadera noche de terror, insisto. Estamos teniendo aquí problemas técnicos. Si nos escuchan un poco huecos, no es que estemos hablando en una cubeta. Es porque simple y sencillamente tuvimos ahí un problemita con la consola. Pero ya lo medio solucionamos. Mera ingeniería mexicana. Estamos muy contentos por estar hoy aquí con ustedes. Hoy vamos a comenzar con este ciclo de terror que tenemos todos los años. Y quise empezar con una amiga a la cual quiero mucho, aprecio mucho. Es una mujer que yo admiro demasiado también por su capacidad de dar a entender muchas cosas, por su entrega a lo que hace, pero sobre todo por ser una mujer con la cual puedes charlar muchas cosas y muy padres, y eso es bien importante. Tenemos aquí a mi amiga Ana Valderrama, que vamos a platicar con ella de la literatura de terror, de toda esta literatura que ha sido la base del terror contemporáneo, y que obviamente nos tiene a nosotros inmersos en muchas ideas que a veces tenemos, muchas leyendas que creamos, muchos fantasmas que tenemos en la mente, y que obviamente nos empujan a tener esos demonios internos muy interesantes. Estamos en Sin Daños a Terceros, estamos en Frecuencia Vox Unplug. Estamos en Frecuencia Vox Unplug. Vámonos a música, vámonos a The Men's Come Around de Johnny Cash y regresamos. Listo, regresamos. Hoy quisiera empezar mi programa. Ciertamente en este estado de Veracruz, que cada día pierde más color del que ya estábamos todos acostumbrados, existen más cosas que nos están haciendo pálido el panorama. La semana pasada, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, una señora se detuvo a increpar literalmente al gobernador del estado, Javier Duarte, por una cuestión de seguridad que la afectó directamente a ella. Su hija está desaparecida. Su hija es una de las tantas víctimas que existen en este estado de Veracruz y en el país. Inocente, culpable, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nuestras autoridades tienen la obligación y tienen sobre todo la moralidad de detenerse y escucharnos, por lo menos. El señor Javier Duarte agarró, nunca se detuvo, siempre mantuvo una sonrisa sarcástica, porque aunque él quiera escudarse después que él no tenía la intención de insultar a esta señora, su sonrisa y su expresión corporal es muy importante, y su expresión fue simple y sencillamente de me vales madres. Yo sé, y sé que todos en este país y en este estado estamos hartos de todas estas situaciones, tanto de terror, tanto de violencia, tanto de muchas situaciones que a nosotros nos están afectando ya como ciudadanos, y que obviamente al ver este tipo de actitudes de nuestros dirigentes, estamos aún más inmersos en una situación de terror porque no sabemos a dónde vamos. Cualquier político, cualquier persona que se digne ser un político de carrera, de marca, tendría un poco de interés en acercarse a esta persona. Sin embargo, nuestro gobernador decidió reír, decidió ignorar y decidió hacer de nuevo una nota increíblemente estúpida de un problema tan importante como es la violencia en Veracruz. Desde Sin Daños a Terceros, desde Frecuencia Vox, compartimos la indignación de esta señora por la desaparición de su hija, obviamente, y obviamente también compartimos este sentimiento de insatisfacción que tenemos, no por lo que suceda, sino porque no somos escuchados. Entonces, fuerza a todas las personas que han estado desaparecidos, fuerza a todos los familiares de las personas que están aún desaparecidas, y fuerza para todos nosotros en este estado que es cada día más y más y más triste.
Otra de las cosas que quise acotar y que se me hizo muy interesante también es que el huracán Patricia, que estuvo impactando en nuestro país la semana pasada, también el día viernes, llamó mucho la atención por la cantidad de información que hubo por parte del gobierno, diciéndonos qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Muchas de las personas lo creyeron exagerado. Una de las cosas que sí les puedo asegurar, porque yo lo vi, yo lo viví en una ocasión, un huracán, y yo sé de dónde monitorear los huracanes. Les puedo decir que ese huracán no se determinó en México, se determinó por agencias internacionales, y créanme que la prevención es la primera arma para salvar vidas. Como sociedad también somos responsables de que las cuestiones funcionen y se funcionen de una forma correcta. Si somos un país que estamos decididos a ignorar a nuestras autoridades por la afiliación política que tengamos, por los ideales que tengamos, estamos también destinados a ser un país que va al fracaso. Yo no aplaudo a las autoridades, sino que les reconozco que en este momento tomaron la decisión correcta, hicieron lo que debían hacer. Y si el huracán se detuvo por las cuestiones que quieran, por las cadenas de oración que el presidente Enrique Peña Nieto quiso decir que pasaron, eso es cosa de él. Eso es cosa de las personas que creen en un Dios, que creen en Tlaloc, que creen en las cuestiones que quieran. Esto es importante, la prevención civil, la protección civil funcionó, y creo que es algo que debemos reconocer como mexicanos. Si exageraron, qué bueno que exageraron. Si no exageraron, pues estaríamos hablando de otra cosa. Qué bueno que el huracán se disipó, el huracán no pasó a mayores. Y bueno, esto es otra de las lecciones que tenemos que aprender. Pero bueno, eso lo quise acotar porque se me hizo muy interesante estas dos notas de la semana pasada. Pero vamos a ir directo a tema en Sin Daños a Terceros Unplugged que tenemos aquí con mi amiga Anita Valderrama. La literatura de terror siempre ha sido un enigma. No sabemos qué pasaba en los momentos de la mente de esas personas, de esos autores que crearon tantos y tales personajes como Stephen King, como el mismo Edgar Allan Poe, Clive Barker, y en su momento un personaje clásico como el mismo Dante, ¿no? Pensamos que la literatura de terror es insípida, pero desafortunadamente no lo es. Es la base de lo que es el terror contemporáneo. Y hoy quise traer a una experta en esto, a mi queridísima amiga Ana Valderrama, para que platicáramos de esto, de la literatura de terror y cómo ha incidido en nuestra vida. Anita, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, pese a todo, improvisando, moviendo todas las energías para que esto funcione. Gracias por la invitación, Edel, es un placer. No, hombre, al contrario. Para mí es un placer que hayas aceptado la invitación y vamos a empezar a platicar de esto. Este tema es bien padre, es bien importante. ¿Qué es el terror? O sea, hablando de género, hablando de género literario, ajá, el terror es una gama del drama, ¿no? Es una parte del drama. ¿Cómo se sitúa el terror dentro de la literatura? ¿O cómo se respeta? Porque el terror llegó a ser un poco irrespetado por ser en la época medieval, por ejemplo, todos los escritos que existían, los mini cuentos que existían, pasó de ser una literatura clandestina a ser una literatura respetada. Ajá. O sea, ¿cómo se da esa dinámica en ese tiempo? Mira, es todo una cosa de tesis y antitesis. Todos los tiempos, como buen padre e hijo, el hijo niega al padre y luego el nieto valora al abuelo y así se va la vida, ¿no? En un sí, no infinito. Y pasa con todo, en especial con estos temas que tienen que ver con lo desconocido. El tema de lo desconocido viene desde la cueva, desde que el hombre es hombre, uh-huh, y desde que la noche es oscura y no sabemos qué hay atrás de. Claro. Entonces, pues sí, aunque la primera literatura que tenemos son poemas épicos, fundacionales, que explican de dónde venimos, etcétera, ahí ya tenemos cuestiones de miedo, de terror y de horror, que son palabras que en sí son géneros diferentes dentro de la literatura o dentro del arte, porque realmente la literatura, el cine y muchas otras cosas, incluso la pintura, pueden caber en estas cajas, y son cajas hermanas, están conectadísimas y los límites son bastante ambiguos, ¿no? Claro. Así que en gusto se rompe el género, pero podemos decir que sí, efectivamente en la Edad Media
lo que permeaba era un pensamiento mágico. En realidad no es que hubiese literatura medieval tal cual, nosotros la percibimos ya como eso, pero en su momento eso era el pensamiento, la línea que regía. Se creía en muertos vivientes, se creía en el diablo, se creía en las brujas, no era cuestión. Ahora tenemos todavía pensamiento mágico, cosa que yo celebro, pero es bien bonito poder racionalizarlo. Claro. Poder decir, estoy leyendo un clásico o estoy viendo una película contemporánea de Hombres Lobo. Claro. Y saber que lo que estás apreciando es eso, es una construcción, ¿no? Una configuración o reconfiguración de mitos, leyendas, cosas que no son nuevas, vaya, no hay nada nuevo bajo el sol. Y efectivamente todo lo que tenga que ver con monstruos, con el alma humana que regresa, con la sangre, con lo salvaje, pues son temas que vienen, te digo, desde la cueva. En realidad no es que la Edad Media los trajo a mesa, vienen también por ejemplo, el libro de los muertos de los egipcios es como una de las piedras angulares, ¿no? La primera parte, digamos, de estas situaciones de terror, ¿no? Pues sí, vienen ahí todas las explicaciones de lo que hay que hacer con los muertos, ¿no? Y cómo hacerlos descansar y todos los rituales que hay que hacer. O mira, incluso las 1001 noches están permeados de cosas sobrenaturales. ¿Y a qué me refiero con sobrenatural? Es con algo que fracciona nuestra realidad. Claro. Por ejemplo, cuando tú agarras un libro, es bien bonito detectarle inmediatamente a qué huele, así como el pan, ¿no? Como entonces, la corteza, ¿no? Como la corteza, que toda portada es una puerta. Y entonces, cuando tú percibes que lo que estás leyendo es real, o sea, que es este mundo con las leyes de gravedad, con eso, y que los personajes nunca se cuestionan nada que no sea la realidad, pues estás ante literatura realista. Y chévere. Cuando tú empiezas a leer algo y sale un unicornio y de repente la varita mágica y todo, inmediatamente te deslindas y sabes que te están planteando otro mundo y lo aceptas. El problema viene cuando empiezas a leer algo que no sabes qué carajos es. Claro. Cuando empiezas a decir, se parece a mi mundo, es mi mundo, pero está sucediendo una fractura. Hay un doble, hay una presencia extraña, hay un castillo o una mujer o lo que tú quieras. Cuando algo te empieza a hacer que tú te cuestiones, es cuando empieza el miedo. Claro. El miedo no es más que eso, un cuestionamiento de la realidad. ¿Qué fue eso? ¿Esa rama es una rama o es un asesino serial que está fuera de mi cuarto? Cuando empiezas a dudar, realmente la literatura o el género de miedo es el género de la duda. Si no te hace dudar, si tú estás bien tranquilo y campante, no funciona. No estás allí, ¿no? Estás en lo realista o en lo maravilloso. Harry Potter, El Señor de los Anillos y muchas otras cosas. Pero cuando estás dudando de que eso es posible, o eso yo me lo puedo imaginar como casi real, es cuando estás entrando en algo que se llama la literatura fantástica. Y es muy difícil esta palabra porque casi siempre es fantástico, está relacionado con algo como muy padre, muy divertido, pero no. En términos de teoría literaria, lo fantástico es la literatura de la duda, del miedo, el terror y el horror. Oye, y por ejemplo, nosotros hablamos de la literatura de terror como lo que tú acabas de decir, ¿no? Una ventana a lo desconocido, en donde nosotros, pues obviamente no tenemos un porqué, ¿no? O sea, definimos lo que estamos leyendo. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, tú, como lectora, ¿no? Ajá. Cuando leíste, por ejemplo, yo a mí en lo particular, y yo siempre lo he dicho, cuando yo leí por primera vez El Cuervo de Edgar Allan Poe, yo me quedé impactado, número uno, de lo que tú dices, cómo el terror se impregnó en mi cabeza de una lectura que es un poema muy sencillo, que no es nada sobrenatural, pero que a mí me impactó, ¿no? O sea, el final cuando dice que el cuervo está en el busto de Pan y todo eso, y que dice nunca más, te quedas con la idea de que es que el pinche cuervo, o sea, ahí se quedó toda la vida, o este güey está muerto, ¿no? Uh-huh. Que en realidad esa es la realidad, ¿no? Aquí lo importante es, cuando tú te inmerses, cuando tú te metes, en una literatura de terror, ¿qué tan sano, qué tan insano es introducirte de más a la literatura? Hay gente que se apasiona con los libros y hay gente que los vive. Yo que soy escritor, me da mucha risa, ¿no? Que
vuelvo a releer mis libros Ajá. y sigo leyendo la misma parte y vuelvo a chillar en la misma parte que estuve chillando cuando lo escribí, ¿no? Sí, la nostalgia es fuerte. La nostalgia es fuerte, ¿no? Pero es interesante porque hay gente que vive los libros. Sí, efectivamente. ¿No? Entonces, tú como maestra de esto, de las letras, de todo esto, ¿cómo tú podrías decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Aguanta, ¿no? El terror es así, pero no debes exagerar, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces, no? Mira, esos son terrenos más de un psicólogo, tal vez. Yo aplaudo el amor, el terror y el miedo en todas sus manifestaciones. Pero mira, lo que creo más bien es que yo he encontrado que la gente que más disfruta de la literatura del horror, de lo fantástico, del miedo, es la gente más racional. Es la gente que cuando cierra el libro, supo que estuvo en un momento de escapismo de la realidad o una crítica severa de la realidad. En realidad el miedo, la literatura de estos géneros, critica la realidad de una manera como la poesía, muy intrincada, muy muy entre líneas, no es directamente contra el sistema o contra un periodo en específico, sino más bien hace una metáfora de la depresión económica, del enajenamiento social, pero utiliza figuras muy complejas y arcaicas, ¿no? Que claro, realmente nos da miedo. Claro. Entonces, lo que sucede es que sí, efectivamente hay mucha gente que se clava, pero yo creo que es gente susceptible a clavarse ya con lo que sea, ¿no? Y sí, hay gente que genera, no sé, ahora sí que ondas, ¿no? Uh-huh. Como podemos tener a los, no sé, tribus urbanas, ¿no? De todo tipo, que tienen como los góticos, sí, como piedra angular cierta literatura. Pero mira, yo lo aplaudo, a mí me gusta eso porque es como la etapa juvenil que casi todo mundo tiene. Puede ser en un momento hippie o en un momento muy darks o gótico. Claro. Pero ¿con qué se supera? Pues, leyendo más, ¿no? Leyendo más autores, ¿no? Pero lo que te digo es que realmente yo he encontrado que la gente que le gusta el vampiro, que le gusta el dragón, que le gusta la momia, que le gusta la banshee, la llorona, la desmenuza y son gente muy racional. O sea, igual te hablan de ciencia que de esto. Claro. La recomendación que yo doy es que hay que leer de todo, vaya, hasta la tapa del cereal o Juventud en Éxtasis, hay que saber de qué se vomita o ¿qué de qué se aplaude. Terror? No. También da miedo, ¿cómo no? También da miedo. Sí, porque sí te da, o sea, es que ahí es donde entras en esos subgéneros de terror entre comillas, porque no es un subgénero de terror, no, esa es una. Pero yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando empezó Juventud en Éxtasis a ser en boga, porque a ti y a mí nos tocó en la secundaria. Efectivamente. ¿No? Entonces, cuando llegaban así los chavos y decían, no, es que Juventud en Éxtasis, no manches, qué pinche libro tan impresionante, ¿no? Y hablaban de la escena del aborto, del fragmento del aborto. Cuando yo lo leí, o sea, cuando a mí me lo escribió la persona que me prestó el libro, porque fue cuando me lo prestaron, cuando me lo describió así, me dijo, no, es que no manches, te vas a desgarrar las vestiduras en esa parte, ¿no? Y yo lo leí y sí te provoca, o sea, sí te provoca cierto terror, ¿no? A la edad que lo estás leyendo, sí te provoca cierto terror, ¿no? Decir, ¿qué pasa en este mundo, no? O sea, ¿qué está pasando? Pero luego cuando ya cierras el libro, hay gente que sí se quedó muy friqueada con ese libro en este tiempo, ¿no? Sí. Y es otro tipo de terror, es como un terror psicológico más que otra cosa. Y adoctrinante, ¿no? A final de cuentas, que crea moralidad o modos de ser, ¿no? Que en realidad los grandes maestros de la literatura de terror, como mencionaste hace rato, a Poe, a Lovecraft o algunos otros por allí, lo que hacen es dejar la puerta abierta, nunca te dicen qué hacer realmente. Yo detecto muy bien cuando un escritor es bueno en ese sentido, porque no te adoctrina, no te dice, pero pórtate bien, porque si no, el diablo viene. Claro. O sea, cuando hacen eso, me pierden totalmente, ¿no? A mí me gusta que me dejen con la duda y que sea yo, mi cerebro y mis experiencias, mi corazón, mis emociones, las que digan, me quedo con esto, ¿no? O esto no lo voy a hacer, ¿no? O wow, acabo de leer a alguien que asesina, me encariñé con su historia, con lo que hace, el corazón se me detuvo, pero cierro el libro y sé que lo que leí fue ficción. Eso no tiene por qué permear en mi vida. Yo sigo siendo una maestra y sigo viniendo aquí a programas de radio, promoviendo la lectura, bailando. Sí, ¿no? En foros de lo que se deje, porque sí, la vida es llenarse de experiencias variadas y surtido rico,
¿no? Así como hay, de hecho la literatura de terror se nutre mucho del romanticismo, de la novela de aventura, y eso generó en diferentes combinaciones la novela negra, la policíaca, el absurdo también viene mucho de la literatura de terror, ¿no? Es Claro. el abuelito. Oye, y tú por ejemplo, ¿cuál crees, o sea, según tu experiencia, cuál crees que sea el autor, aparte de Stephen King, que vende hasta en comerciales? Sí, yo creo que tiene unos monos en el sótano escribiendo sus novelas. Sí, no, mira, a mí me encanta. Toca, juega béisbol y tiene familias. ¿Cómo le hace? Mira, a mí me encanta Stephen King. Yo el otro día, tengo una compañera en el trabajo, Marisol, te mando un gran saludo, un beso. Me regaló Doctor Sueño. Ajá. Un libro buenísimo. Me lo acabé en mes y medio. Sin embargo, con Stephen King me pasa algo bien chistoso. Y llevo creo que he leído casi todos los libros de Stephen King. Pero siempre me pasa el mismo fenómeno. Leo 3 hojas y me tengo que regresar 10. Porque el hombre crea un mundo tan extraño y tan perfecto que llega un momento en que no sabes si estás leyendo ese mismo capítulo o ya te saltaste a otro y completamente distinto. Pero lo interesante de él es que la gente lo conoce, la gente lo ama, Sí. pero poca gente lo ha leído. Es que han visto más las películas basadas en sus Exacto. libros que, o sea, es como, sí, es leyenda. Es una leyenda. Pero por ejemplo, tú ¿cuál crees que sea el autor de terror que más ha permeado en la modernidad? Porque debe existir muchos, o sea, pero uno en específico que tú creas, digas, sigue manteniendo ese estilo, casi todas sus películas, casi todas las adaptaciones, etcétera, etcétera. Híjole, me la pones bien difícil porque en realidad, como el género da para tantos subgéneros, no hay uno que se haya mantenido así como del autor a sus otras interpretaciones tal cual. Por ejemplo, Bram Stoker, que tiene esta gran novela Drácula, que es la que más se conoce, aunque Stoker escribió mucho más. Claro. Puedo decir que wow, todo mundo ama Drácula, pero no es cierto, es igual que la Biblia o el Quijote, casi nadie los ha leído. Ajá. O a mí me daba mucha risa, yo durante muchos años di un seminario del Quijote y me di cuenta que la gente solo leía hasta los molinos, donde el Quijote se lanza contra los molinos. Que todavía no está completamente ese es loco. el tercer capítulo. Sí. Y el Quijote son 2 libros con miles de capítulos y pequeñas así. No, efectivamente los clásicos sufren de eso, de abandono, de fama. Son hiper famosos, se reinterpretan una y otra vez, ¿no? Cada 3 años sale una película de vampiros o un Drácula, ¿no? Hace un año tuvimos una de Drácula. No he visto la película. ¿Tú la viste? Yo tampoco. Pero, ¿qué sucede? Sí, se abandonan a los clásicos. Por ejemplo, para mí, Frankenstein es un libro base. ¿De Mary Shelley? Pocas veces interpretado en cine. Bueno, sí tiene sus 5 o 6 películas que se han hecho a lo largo de la historia del cine. Pero la esencia de lo que es el Prometeo, que se encuentra ahí en Frankenstein, a mi gusto nadie lo ha podido reinterpretar en cine. No sabría decirte de obras de teatro, nunca he visto Frankenstein en teatro, que estaría increíble hacerlo. Claro. Pero a mí me parece que hay ciertos libros, no todos, que son intraducibles a otros lenguajes, ¿sí? Y Frankenstein a mi gusto es ese. De hecho, Drácula también, porque es una novela epistolar, es decir, son cartas, todo el tiempo estás leyendo cartas. Así es, sí. Entonces, en realidad, todo el tiempo estás leyendo la visión de alguien, y Bram Stoker es un genio. Nunca sabes si realmente había un conde. O sea, cuando haces una lectura crítica, en realidad puede que todos estaban locos o algunos o ve tú a saber qué sucedía allí. De hecho hay una teoría que el que escribió, el personaje que siempre estuvo escribiendo las cartas fue el huésped, ¿se me fue el nombre? Sí, el que está en el manicomio. El que está en el manicomio. Exacto. O sea, y que dicen que hay una teoría que el que siempre escribió las cartas fue él. Sí, es una teoría Es una que mira, teoría nunca vamos a saber, ¿no? O sea, porque ya se tenemos nos que murió revivir Stoker, ¿no? Pero lo interesante de esto es eso, ¿no? O sea, porque todos conocemos a Drácula, ¿no? Y ahorita yo acabo de ver hace 2 semanas Hotel Transilvania, ¿no? Y la 2 y te quedas. Entonces, mi hija me dice, oye papá, ¿y
en verdad esos monstruos daban miedo y le digo, pues en nuestro tiempo sí. Sí, no, y Bela Lugosi fue como... Bela Lugosi, por ejemplo. Que está basado, ¿no? El vampirito de Hotel Transilvania. Está basado en él. Pero lo interesante es cómo hemos deformado la literatura para nuestra conveniencia, ¿no? Sí, de hecho apenas hace unos años le pusimos azúcar a los vampiros, ¿no? Brillaban a la luz del sol y se enamoraban baratamente y todo, ¿no? Sí. En realidad cada época los dibuja muy diferente. ¿Qué hay del Nosferatu al Drácula de Hotel Transilvania, ¿no? Claro. Pero se vale, a mí me gusta. Mira. O la rivalidad esa que la pintan como una rivalidad milenaria entre los Lycans y los vampiros, ¿no? Que ningún autor en ninguna obra pues clásica la maneja, ¿no? O sí. sea, mira, yo ahí esa raíz le jalé el hilo negro y la vengo sospechosamente investigando por los juegos de rol, que es algo que casi nadie conoce, que es una de las subculturas así de, no solo de Jalapa, que se juega mucho, sino de Estados Unidos, sí. Que hay libros donde te proponen jugar un vampiro o jugar un hombre lobo y bla bla bla, y entonces los interpretas y tiras dados y es así como toda una dinámica oral, porque claro. De eso se trata, y ahí es donde se propone la lucha milenaria de vampiros y hombres lobos, que es épica, que luego pues se vuelve guión y se vuelve no sé qué y llega a Hollywood y han salido algunas películas domingueras, ¿va? Palomeras. Underworld es una película basada en dos personajes pues clásicos, uh-huh. Que es muy buena. Sí, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ahorita me viene a la mente, ahorita que estabas platicando un poco de esto de las películas, de los libros intraducibles a una película, y me viene mucho a la mente, por ejemplo, los fragmentos de Kafka. Uh-huh. O sea, que hasta el momento, yo solamente creo que una vez he visto un corto ruso que hizo la metamorfosis, pero fue así como que muy a rajatabla, ¿no? Uh-huh. Pero nadie, por ejemplo, ha hecho la visión esta de la visión kafkiana, en donde él se ve como un hombre, como un insecto, y ese terror tan terrible que él vive, en donde él no sabe cómo moverse, en donde siente que le truena todo, o sea, eso ha sido intraducible para el cine. Sí, todavía. O sea, completamente intraducible, al igual que una de las obras que yo considero, vaya, impresionante, la cuestión esta de la Divina Comedia, uh-huh. Que absolutamente nadie se ha aventado. Un infierno de Dante. Infierno. Un cielo que también es que es peor. Sí, a mí me da miedo tanto. Me da más miedo el cielo que el infierno de Dante. Porque bueno, dices Dante, todavía encuentras el sexto infierno, que era así como que pasaba la pachanga, uh-huh. Pero era la pachanga eterna, ¿no? Pero el cielo era una cosa que hijo de la madre. Sí, ya mátenme, ¿no? Por favor. Sí, mejor me regreso, ¿no? Pinche gordo, cada vez que escucho esa canción, neta, me acuerdo de esa pinche risa y me da miedo, cabrón. Te lo juro. No sé si tú te acuerdas de ese video. Claro, que no había visto ese video. Y yo, ¿cómo me acuerdo que era yo niño y llegaba esa? O sea, yo te podía ver los zombies bailar y todo lo que tú quieras. Pero llegaba el chinitas momento en donde este cabrón se volteaba así, ¡ah! ¡Qué su madre! ¿No? Huía de plano, huía. Pero y es ahí lo que te digo, ahí se está reafirmando la duda. O sea, tú ya dices, todo fue un sueño, ya me voy a dormir, todos son... Y te voltea con esa risa. Sopas, te clava la duda. Es como Lovecraft. Fíjate que hablar de literatura de terror y fantástica, sin hablar de Lovecraft, que yo creo que Lovecraft creo que nadie lo ha leído. Bueno, los jugadores de rol sí. Sí, los jugadores de rol sí, porque prácticamente está basado en ellos, ¿no? Uh-huh. Pero Lovecraft yo tuve la oportunidad una vez de leer un fragmento de uno de sus libros. Yo nunca me declaro uh-huh. Completamente inexperto en Lovecraft, pero he leído mucho su historia, ¿no? Su biografía, ¿no? Y lo interesante de él es cómo creó un concepto de terror fantástico, uh-huh. Un concepto de terror mitológico también en cierta forma, pero como dices tú, te deja esa duda de quiénes son los eternos, ¿no? Sí, lo que hizo Lovecraft fue algo que no se les había ocurrido bien a ninguno, que es, pues sí, lo sobrenatural, puede haber fantasmas, hombres lobo, había como reinterpretación de
seres medievales o antes de Cristo, etcétera, ¿no? Pero Lovecraft volteó a ver el cielo, el horror cósmico. De hecho, la literatura de Lovecraft se denomina así, horror cósmico. Horror cósmico. Porque lo que propone es que los dioses son terribles. Los dioses no son barbados, no nos hicieron así como que hay sus montañas, sus ríos y aquí la Y el solecito y bla, bla, no, bla, ¿no? Los dioses son devoradores de planetas, de energías, y son inacibles, o sea, y no los entendemos, no tenemos la psique para entender, y ellos a nosotros les veremos un pepino. Claro. Entonces su horror fue desde el punto de vista humano, o sea, un ser humano te va a llevar por una historia donde roza con el horror cósmico. Y lo más bonito de Lovecraft es que la locura es todo un proceso en sus cuentos. El personaje empieza cuerdo, va a acabar loco. Sí. Pero en una locura sí, que es desesperante porque quieres advertirle a la humanidad de algo y pues no vas a poder, ¿no? Entonces el horror cósmico es apabullante, y si quieres quédatele viendo al cielo unas media hora y probablemente sientas esa pequeñez, ¿no? De que ¿sí? Me traga la galaxia, sí, ¿no? porque de hecho Kubrick declaró en alguna ocasión que 2001 Odisea del Espacio estuvo un poco creado e inspirado en ciertos fragmentos de Lovecraft, ¿no? De esa ambigüedad que existe entre la psiquis humana y lo que hay atrás de diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, cuando se genera eso, es cuando no sabes precisamente en qué momento estás rozando a un autor y estás entrando en otro, ¿no? Y Kubrick era un mago en las cuestiones sí. del terror psicológico, hablando por ejemplo de temas como de Shine, que era un hombre en donde nunca hizo un terror así gore, pero siempre fue un terror completamente inefable, ¿no? Y buenísimo aparte, ¿no? Sí. Pues mira, a mí como aclarando términos, me choca ser maestra, pero pues estamos aquí en la radio y estamos aquí diciéndoles a todos cómo sorprender a sus amigos estos 3 días que vienen. Para mí y para muchos otros, el terror, cuando estás hablando de literatura o de cine de terror, así como la palabra terrorista, es algo humano que te genera miedo. Es decir, puede ser un loco, un asesino, o simplemente una familia muy feliz, creepy, ¿no? Que dices, esto no está normal, ¿no? Sí. Eso es el terror, algo como que humanamente está raro, está mal, tiende a la locura, al mal, a la perversidad. Y el horror es cuando hay un monstruo, así de sencillo es. El horror, monstruo. Hay una babosa gigante devorando a todos, o unos gusanos que hacen que se te metan en el cerebro y te comportas como alienígena. Entonces, en realidad las palabras se parecen un chorro, ¿no? Terror, horror. Sí. Y ¿y qué sucede? Pues tienen hijitos el terror y el horror, ¿no? Entonces tienen, te digo, ¿no? La ciencia ficción. La ciencia ficción, que su base es filosófica. En realidad, la ciencia ficción no es que haya espadas láser y naves espaciales y sean del futuro. Es que plantee preguntas filosóficas que no han tenido respuesta y que nos angustian. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Sí, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, que siempre pensamos en ese... cuando yo alguna vez leí La Guerra de los Mundos. Ajá. Yo me acuerdo que leí La Guerra de los Mundos cuando tenía yo como 11 años. Y recuerdo muy bien de eso, porque sí me pasó. Me paré ahí en la Plaza Lerdo. Entonces me imaginaba yo los trípods, ¿no? Y te pones a pensar en eso, ¿no? O sea, como un autor, porque en ese tiempo, vaya, ¿qué podías tú tener de acceso al internet? ¿Qué ovnis? ¿Cómo un autor pudo llegar a pensar en esas cosas, ¿no? Como un Julio Verne, por ejemplo, pudo pensar en un 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Y un calamar gigante que solamente ocurrió en su mente, ¿no? Entonces tú dices, ahí es donde tú te pones a pensar, y eso es lo que genera la literatura, que estas gentes son privilegiados. O sea, porque ahorita los que somos escritores, pues decimos, nos metemos a internet e investigamos, ¿no? Y hacemos una investigación masiva de lo que es. Pero estos güeyes, o sea, eran gente que no tenía más que a lo mejor 3-4 panfletos, y de ahí crearon una historia, y de ahí crearon un mundo, y de ahí crearon muchas cosas inimaginables, ¿no? Sí. Interesantes, ¿no? Bueno, ellos tenían una ventaja tal vez sobre nosotros, que es que se hablaba más. No es que tuvieran un círculo de lectura ni nada, pero
sí eran grandes conversadores y amantes de los viajeros. No es que fueran personas que viajaran mucho, sino más bien escuchaban a los viajeros, Claro. comerciantes o el primo que llegó de no sé qué, y eran gente muy sensible para escuchar eso que viene de otro lado, que huele a extranjero, y lo sabían retomar, y sí tenían necesidades básicas cubiertas y ociosidad como para ponerse a escribir, porque para escribir tristemente hay que tener tiempo. Sí. Como para filosofar, ¿no? O sea, si tienes que lavar los platos, llevar acá, no hay tiempo. Un escritor de verdad, así que es que prefiere no comer, no tener hijos, sí, claro. O sí los tiene, pero espérame tantito, este fin de semana no soy papá, pues soy escritor. Sí. Para ser escritor hay que sacrificar mucho, para hacer casi cualquier cosa, ¿no? Sí, músico, científico. Pero el escritor juega precisamente con eso, con la imaginación, ¿no? De qué me voy a imaginar, cómo lo voy a construir, aunque sea una novela realista. Es angustiante, pero bueno, tú sabrás también de esas angustias. Sí, es terrible porque a veces te quedas parado y dices, no, hoy no es mi día, ¿no? O sea, definitivamente no tuviste un día muy difícil, estás cansado físicamente, estás cansado psicológicamente, y si hay un momento en que dices, no, ya vale, madre, ya mejor lo cierro y me voy a dormir. O sea, los que somos escritores amateurs, porque esa es la palabra, o sea, precisamente yo admiramos esa capacidad que tenían estas personas, ¿no? O sea, como tú dices, la ociosidad, o sea, tenían mucho tiempo libre, pues a eso se dedicaban y de eso vivían. Ahorita tú, un escritor, por ejemplo, aquí en México, en donde la gente lee un libro cada 3 años, pues te mueres de hambre definitivamente, ¿no? O aprendes a comer cada 3 años. O aprendes a comer cada 3 años. Oye, fíjate que yo te pedí de favor, que habláramos de un libro que yo creo que es como el libro de texto gratuito que todos tuvimos, aunque no era gratuito, que no nos costó. Pero hay un libro bien interesante que se llama Historias, Cuentos y Leyendas de Jalapa. Es un libro bonito, a mí me gusta mucho leerlo y releerlo y volverlo a leer, porque es un libro que habla acerca de nuestra cotidianidad vuelta una magia, ¿no? O sea, habla de una leyenda. A mí en lo particular la última parte en donde Jalapa morirá por agua, porque esa es la expresión, se me hace una expresión muy chida entre comillas, pero es algo que creo yo que no hay jalapeño que no haya leído ese libro. ¿Tú qué piensas de ese tristemente libro? Yo creo que sí hay un chorro de jalapeños que no lo han leído, pero para eso estamos nosotros, para promover su lectura. Sí, la verdad debería de ser, como dices, un texto gratuito y que vamos a leerlo y hacer jornadas de lectura, porque tiene lo que se necesita para ser ameno. Son historias muy cortas y son muy juglarescas, es decir, se pueden leer en voz alta y se escuchan y se disfrutan y se aprenden con H, porque vivimos en Jalapa. Y yo he descubierto que nada aprende más que el chisme y el desprecio. Entonces en este caso sí es chisme. Es bien bonito chismear sobre tu ciudad, sobre el pasado que pues obviamente no te tocó, pero de allí vienes. Claro. Y todos conocemos al Faro, el Callejón del Diamante, el Callejón de la Calavera o el Panteón del 5 de febrero. Entonces enterarte de que allí sucede esto o aquello, o se aparece, o vieron, o dicen que... es fascinante. Sí, y aunque es una historia que tiene de un párrafo y te habla nada más de la vieja de la calaca, ya con eso tienes para media hora de platicar, y el día que pases por allí vas a estar más atento que nunca. Sí, claro. Oye, ¿quién escribió el libro? Mira, el libro es un trabajo de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana y lo coordinó Alberto Espejo. Alberto Espejo fue maestro de la facultad durante mucho tiempo. Sí. Y es argentino. Tengo que venir un argentino a ponernos aquí. A ponernos en orden. Y entonces, en realidad se citaron muchas fuentes, se investigaron se entrevistó a muchas personas que vivían por los callejones y demás. O sea, tan solo yéndonos a la parte que dice informantes y fuentes bibliográficas, tenemos a 157 personas hablándonos de... Fíjate. ¿No? Entonces es su calidad literaria, o sea, el cómo está escrito es escasa. El qué te cuenta es lo bonito. Claro. ¿Sí? Es te digo que son como pequeños chismes, ¿no? Sí, porque por ejemplo, yo me acuerdo mucho que ahí está
este chisme, porque sí fue un chisme, que pasó por mi casa, me acuerdo. Este chisme de la mujer loba. Ajá. ¿Cómo va? Está ahí en el libro, yo me acuerdo muy bien. Era una mujer que supuestamente era una mujer loba y atacaba por ahí por la zona de Coapexpan, por la zona de los lavaderos y todo eso. Entonces yo me acuerdo muy bien que cuando sucedió esa situación de que decían, ay, que la mujer loba va a atacar y que la chingada, no. Pues tú sí decías, chale, no pasa nada, ¿no? Pero cuando lo lees ya impreso en un libro que habla acerca de la cultura de tu ciudad, te quedas pensando no, es que esto sí fue parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? Ajá. Y es bien chistoso porque muy pocas personas, o sea, si tú te acercas a cualquier persona de jalapeña de esos tiempos, y te pueden decir, oye, es que tú estupiste a la mujer loba, y te dicen, sí. O sea, y hay gente que te puede asegurar, no, y atacó a fulanito de tal, ¿no? Entonces, es bien chistoso eso, ¿no? Porque como dices, son pequeños chismes, pequeñas historias que hacen una cultura. Sí, y hacen tejido social. A mí me parece como formidable que, sí, la literatura tal vez no salva vidas, no es un doctor, pero la literatura une a las personas, sí, y eso claro. Muchas veces es un salvavidas. ¿Sí? Entonces, cuando quieres salvar una ciudad, en este caso Jalapa, lo mejor que puedes hacer es hablar de la ciudad, invadirla en sus parques, en sus no sé qué, y fomentar eso. Claro. El yo te conozco, yo sé lo mismo que tú. Claro. Y uno sale a flote, sí, con miedillo ya de la mujer loba de Coapexpan, pero... ¿A ti cuál te gusta más? A mí me parece, a mí todas, mira, a mí me gustan mucho las leyendas que hablan de la princesa Shali, Ajá. Todas estas pequeñas donde aparece un hombre, es como un nahual, no lo mencionan como nahual, pero que es el hombre Tusa. Ajá. Que aparece en el Panteón de 5 de febrero, sí. Porque además yo vivo cerca del Panteón de 5 Santo de febrero. Cristo. Entonces es como los veladores del panteón lograron vencer a este hombre Tusa y lo patearon y ya nunca más volvió, pero un pequeño niño aprendió la lección de no andarse metiendo por ahí en el cementerio de noche. Y o el perro de la Sexta de Juárez. El perro, ajá, o la chica del Callejón del Diamante, ¿no? De cómo también sí, perdió su diamante. Sí. O mira, también esta historia de el convento de San Francisco y de por qué la iglesia, bueno, nuestra catedral solo tiene una torre, pues es como fundamental, porque pasamos muy seguido por el centro y no saber por qué no hay torre, pues es como... Sí, no, y la gente no sabe de por qué no hay torre, ¿no? O sea, todo el mundo le atribuye que la torre se cayó en un terremoto, ¿no? Pero bueno, o sea, físicamente es cierto, pero bueno, hay una historia atrás de todo eso. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, ahorita, la semana pasada, la semana pasada, fue cuando dijeron que van a abrir las catacumbas de la catedral, que las van a abrir por un día, ¿no? Y en este libro habla de esas catacumbas, de esos pasajes que hay por abajo de la ciudad, que te llevan de la catedral a la Enrique Repsamen, de la Repsamen a otro convento y así, ¿no? Entonces, insistimos, ¿no? Es una parte de esa cultura, ¿no? Del miedo, que aunque lo conocemos, pero lo desconocemos al mismo tiempo, ¿no? Ajá, o sea, desconocemos la base del por qué, ¿no? De por qué existe todo esto. Y eso es lo padre de este libro, ¿no? Sí, es un libro muy poderoso y muy fácil. Es una resbaladilla. A ver, voy a... Tómalo. Se deshace, Déjame decirles al auditorio que es un libro que le soplas y ya se va. Pero hay un fragmento que es el final. ¿Dónde está? El final generalmente está al final. Sí, el final. No, es que estoy buscándolo. Espérame. El tapacamino, no. Los lavaderos del dique, ese es muy bueno. Espérame, no, acá está. Los nahuales. La mujer mula, ese es muy bueno. Lo voy a leer. Venga. Dice, desde una colonia ubicada en los linderos de Jalapa, se podía observar una pequeña y solitaria vivienda cerca de un río. Por las noches de luna se veía salir de la casa una mujer que iba a lavar y también se escuchaban sus lamentos por la muerte de un hijo. Un hombre que presumía de valiente se dirigió al río durante la noche y le dijo a la misteriosa mujer que quería acompañarla. Como ella no le contestaba, el galán se enfureció y comenzó a lanzarle una serie de insultos. Pero grande fue su sorpresa cuando esta se dio la vuelta
enseñándole su espantosa cara de mula. Despavorido y presignándose, corrió río abajo. Al otro día, encontraron su cadáver con un gesto de profundo espanto. ¡Qué belleza, qué belleza! Y dices, o sea, ¿cuántas personas tú, por ejemplo, o el gordo, hemos escuchado de La Llorona o de la famosa mujer cara de mula? Sí, y que es inagotable esa situación y que es parte de nuestra cultura mexicana, porque es bien interesante que ahorita en el cine se está generando películas como La Leyenda de la Nahuala, uh-huh, La Leyenda de la Llorona y La Leyenda de las Momias de Guanajuato, que son caricaturas, pero que están llevando a nuestros niños a esas culturas, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Es muy interesante. Sí, yo ¿no? te digo, yo aplaudo toda reinterpretación de algo que ya estuvo reinterpretado y reinterpretado, porque de eso está hecho el arte, de reinterpretaciones. Claro. Y hay que hacerlas para niños, para adultos, y estas 3 películas son súper simpáticas, ¿no? Sí, aparte son chistosísimas. Son entrañables. Oye, y tú, por ejemplo, regresando un poco al tema de, ahorita voy a leer, aquí está La Maldición de Jalapa, la que yo quería buscar. Ajá. Regresando al tema de la literatura de terror. Tú como maestra de literatura, ¿qué le recomiendas a un padre? No, obviamente no terror, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué le recomiendas a un padre para que le inculcar? Es una palabra muy fuerte, pero es una palabra también muy bien utilizada, pero muy mal ejecutada, ¿no? Para decirle a un hijo, lee. O sea, ¿cómo crees tú que sea lo bueno? ¿Leer, que un padre le diga a un niño, lee 30 libros al año? ¿O de plano definitivamente decirle, ¿sabes qué? Ahí están los libros, haz lo que quieras con ellos? He descubierto que no hay recetas, pero el ejemplo arrasa. Lamentablemente, dar el ejemplo es bien difícil. Si tú quieres en casa que se lea, ponte a leer. Porque si no suena a castigo. Tienes que leer. ¿Y tú por qué no lees? O sea, el mundo de los adultos es un mundo de contradicciones. Y exigimos a los niños cosas que no hacemos. Ahí está mal. Si yo quiero que mis hijos o mi sobrino o alguien cercano a mí lea, yo voy a leer enfrente de él y lo voy a invitar a que me acompañe con su libro, ¿no? Claro. O te voy a leer, o léeme. Si no se generan estos momentos de lectura, no se arraiga en el corazón que es un placer leer. Claro. Cuando yo empecé a trabajar en la escuela, me acuerdo que me mandaban a los niños de castigo. Como no los aguantaban en el salón, vete a la biblioteca. Lo primero que traté de decirle a mis compañeras es, por favor, la biblioteca no es un lugar de castigo, es un lugar de premio, de diversión, que sea un placer ir a la biblioteca, porque si no, estamos mal. Si es que te portas mal, te vas a la biblioteca, imagínense lo que les están construyendo en su cerebro. Claro, o sea, estás generando fastidio. Exacto, sí. Voy a leer. Y definitivamente eso era lo que sucedía, ¿no? Entonces, a 4 años de estar trabajando allí, tengo una biblioteca que en recreo tengo fácil 30 niños. No tengo 30 niños leyendo, no, tengo 30 niños en la biblioteca considerando los libros un placer, un momento de diversión, o el ajedrez, o el dibujar, o el platicar, o el simplemente llegar y sentarse y platicar conmigo. O sea, la oralidad, o el escuchar, el hablar o el escribir, que sean como oasis, ¿sí? Uh-huh. Y tú tienes que descubrir qué te gusta más. Tal vez lo tuyo es hablar, no leer, y no tiene nada de malo. Pero para esto o aquello siempre hay libros. El chiste es saber que la información existe y que tú puedes acceder a ella. Claro, ¿no? Claro. Ya sea ciencia o ficción, lo que te guste, pero hay que crear los momentos. Sí, porque hay gente que nunca ha leído, por ejemplo, no sé, un Pablo Coelho, no es cierto, sí es terror. No, por ejemplo, no sé, se me antoja un Mario Benedetti. Ajá. Hay gente que nunca lo ha leído. Sí, y para llegar a Mario Benedetti Cortázar, hay ¿no? que leer tal vez primero otras lecturas, ¿no? Exacto. O sea, no vas a llegar con un niño, aquí está el Quijote, mijo. Lo matas. No, lo matas, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, muy bien, cuando estaba en la secundaria, que mi maestra se llamaba Guadalupe, me acuerdo, una güera grandota. Ella nos ponía a leer todos los viernes de 8, la clase era de 7 a 8. De 7 a 9. Y nos ponía todos los días a leer de 8 a 9 El Viejo y el Mar. Uh-huh. Yo es la única vez que he leído El Viejo y el Mar. Creo que es la única vez que he leído a Hemingway, la verdad. No es cierto. No, sí, es la única vez que he leído a Hemingway. Pero
tengo que reconocer que a mí me gustó mucho El viejo y el mar, ¿no? O sea, porque dices tú, pues es un libro prácticamente de autoayuda, ¿no? Sí, pues sí, es porque muy poético. Es muy poético, es prácticamente así de que cuando no puedas ya con tus fuerzas, pues aférrate a algo, y ese que es algo que fue pues el chingado pez, ¿no? Sin embargo, todos mis compañeros digan, puta, ya se te olvidó el pinche libro, te va a sacar, cabrón, hizo un reporte y te van a correr de la pinche escuela, ¿no? Entonces, era un castigo. Uh-huh. O sea, el leer era un castigo. Y como bien dices tú, o sea, no tenemos por qué ver la lectura como un castigo. No, por supuesto que no. Mira, y otra cosa que a mí me ha funcionado mucho es precisamente lo que te decía fuera del micrófono, es que lo prohibido llama. Y no es que le vas a dar a un niño a leer El Marqués de Sade, que sería una lectura inapropiada, pero sí los cuentos de miedo son súper poderosos. Además, los cuentos de miedo generan el post-lectura, que es a mí lo que más me gusta. Ya leímos algo de miedo, ya tenemos miedo, no es momento de abandono total, sabes que buenas noches, te apago la luz, adiós. No, es momento de retroalimentación. Que no hay cosa más fuerte que esa, que te pongan atención después del acto, de lo que pasó. Y entonces momento de hacer un chocolatito con bombones, te dio miedo y de cuando desmenuzas el miedo, ¡puff!, desaparece. ¿Y qué estás haciendo? Fortaleciendo la mente de un niño. No tiene nada de malo que los niños vean películas de miedo, como El laberinto del fauno, que fue muy criticado porque del toro. Sí. Pero si estás allí junto a él y luego le explicas la magia del cine, le fortaleces, mira, sí, esto pudo haber pasado, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué? Lo escuchas, no llegas tú como adulto y le dices, esto es lo que sucedió, sino lo escuchas y le respondes hasta donde puedes. Puf, ¿qué estás haciendo? Que el niño se dé cuenta, o la niña, o quien estuvo contigo, que se vale precisamente sentir, a todos nos encanta sentir miedo, si no, no existirían las películas de miedo, es un placer sentir miedo, ¿sí? Somos un poco masoquistas. Claro. Pero ¿qué existe después de ese pequeño momento de masoquismo? Bueno, pues tiene que haber un momento como de relajación, de hacer tierra, de decir, ay, ya pasó, puf, para que no te quedes tenso. Sí. El mal plan es de quedarte tenso, en contención. No, cuando lo desparramas, te haces más fuerte. Claro. La siguiente vez no vas a tener tanto miedo. ¿Y qué sucede cuando consumes terror, horror y fantástico? La realidad se vuelve un terreno con más respuestas. Adquieres más capacidad de respuesta. No porque vayas a salir a matar a la gente con un cuchillo. Mucha gente cree que los que consumen esto son gente muy violenta o muy macabra o muy cultista. Y al contrario, es como los motoqueros, así la gente que usa el moto y que traen sus tatuajes, son las personas más tiernas del planeta Tierra muchas veces, ¿no? Son más advenedizos y buena onda que los que están ahí metidos en la iglesia todo el día. Porque hasta eso tienen entre ellos es una hermandad, ¿no? O sea, los motoqueros es una hermandad. Entonces, ¿no? El miedo lo que hace es fortalece la lógica, de hecho, ¿no? Claro. No, o sea, yo te digo, sí hay casos de gente que se ha vuelto loca, pero porque ya está inclinada. De hecho, la locura pues es otra cosa, ¿no? La literatura, o todos los escritores fantasean en algún punto de su vida de que sus libros tengan fuerza injerencia sobre la realidad. El libro que mata, ¿no? El libro que lees o que altera la realidad. La realidad es que la lectura en realidad no nos hace mejores personas, pero nos da perspectivas, ¿no? Claro. Puede ser un arma de doble filo. Me encantó lo que acabas de decir. Porque desafortunadamente vivimos en un país de posturas. Ajá. Y a veces posturas estúpidas, porque es la verdad. Pero lo que dijiste ahorita es genial. O sea, el leer no te hace mejor. Te da otra visión, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Eso es bien chido. Porque muchas veces gente dice, no, es que yo he leído 1000 libros en mi vida. Sí, pero escribes aiga, ¿no? O sea, está cabrón, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y eso es bien interesante. Oye, y tú como maestra, ¿no? Llegas a ese punto en donde ya le diste al niño las cosas, ¿no? Ya le diste las herramientas, ya le diste toda esta gama de situaciones para que ellos entiendan, ¿no? Que es bueno leer. ¿Tú alguna vez te has sentido chocada de leer? Claro, no, sí. Te digo que todo es como una espiral, ¿no? Que de sí, ¿no? Antítesis, tesis. Y yo funciono mucho como
devoradora de libros y luego estoy, ¿saben qué? No quiero leer nada. Voy a ser ociosa, voy a irme al café, voy a platicar. Para mí es muy fundamental, necesario y vital platicar con mis amigos. Me rejuvenece hasta cierto punto. Y últimamente estoy leyendo mucho para mis alumnos, pero llegando a casa lo que hago es leer poesía, pero para organizar mis veladas de poesía, que estoy en una etapa de fomentar la poesía. Y no estoy leyendo en varios lugares de Jalapa, por ejemplo, la librería de los Argonautas o Fauno Café, y organizo ahí veladas donde se deja. Chido. Pequeños lugares donde uno se sienta rico. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues así yo no saturo mi cerebro. También hago grabado y soy modelo de figura humana los sábados, el trabajo menos pensante que hay, pero todas estas cosas me fortalecen. Yo creo que ser un lector o ser un escritor es como el horno de pan. O sea, todo el tiempo se está horneando algo, pero hay que darle su tiempo. Yo no digo así, todos los días voy a leer, ¿no? A veces sí tengo mi libro de cabecera y ahí está. A veces pasa un mes donde... Me pasa lo mismo con las series y las películas. Hay momentos para consumirlas, como enajenada, como voraz, como adicta. Claro. Y hay momentos donde dices, ¿sabes qué? Párale. No lo necesito. Sí. Voy a ver el parque, voy a caminar, mi ciudad, las catacumbas. Sí, oye, es que eso de las catacumbas, ya le dije a mi hija, vamos a ir a las catacumbas. Y dice, no, mamá, yo no quiero ir a eso. Porque sí le da miedillo, ¿no? Pero es bien chistoso lo que dices, ¿no? Porque vivimos, te digo, insisto, vivimos en ese mundo de posiciones a veces los seres humanos. Y es triste, ¿no? Es triste que a veces pensamos que el tener así en exceso es bueno, ¿no? Sí. Pero no es mal. Yo recuerdo que ahorita debo tener como 6 libros ahí detenidos que no he leído te puedo decir, como en 6 meses. Pero yo conozco una amiga que vive en Checoslovaquia. Ajá. Y la mujer es así. Te digo que es una nazi. Es una nazi, ¿no? Porque esa digo que se roba los libros porque esa siempre iba a las casas de los cuates y, oye, préstame este libro, no lo tengo, y se lo llevaba, ¿no? Y nunca lo devolvía a la cabrona, por cierto. Pero lo chistoso de esto es de que la mujer se lee un libro en una semana. Sí, ¿no? Sí. Y no para, y no para, y no para, y no para. Y dices tú, pero eso le ha servido a ella, como dices tú, pues como su templo, ¿no? Es su forma de encontrar ese balance, ¿no? Sí, es padre, es interesante, ¿no? Lo que tienes que encontrar son tus zapatos, o sea, cómo te sientes cómodo leyendo, que siempre sea un placer y que te gusta leer. A mí lo que me atrae más del proceso de estar frente a niños es ayudarles o ser una guía o algo que les ayude a descubrir qué les gusta leer. Porque hay tantas cosas, ¿no? O sea, no es así cuentos, novelas, hay libros de origami, libros técnicos, de ciencia, de inventos, de vidas, de historia. Entonces, en realidad, un lector se forja como haciendo pruebitas. Por aquí sí, por aquí no, esto me aburrió. Entonces, el chiste es de que nunca se den por vencidos de investigar quiénes son ellos, claro, qué les gusta consumir. Y ya encontrando la vena que sí está viva y latente, pues vete por allí, ¿no? Y se vale cambiar, de repente, ya estoy harto de esto, ya, y yo recomiendo, ¿no? Esa es la función de un buen maestro de biblioteca, o un buen librero. Es claro, como un doctor o un cantinero, ¿sabes qué? Hoy te conviene esto, mijo. Claro. Entonces, tómate un anís o tómate un whisky, ¿no? O sea, depende cómo vayas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se abren las puertas. Te digo, todo libro, toda portada es una puerta. Entonces hay que tocarla, entrar, chismear un rato, y si no te gusta, te sales. Oye, tres autores generales que te gusten. ¿Cuáles son? Pues yo voy a volverme de la nostalgia ahorita. Mira, para mí Horacio Quiroga, fue como wow, y es la fecha en que no se me cae. Lo sigo leyendo y lo sigo amando por siempre. Michael Ende, La historia interminable, que es también uno de mis proyectos. Siempre, cada año hago que mínimo 2 o 3 salones se la lea. Y es una historia muy bonita, es muy, muy poderosa. Bastante fascinante, no sé, sí. Es de esos libros que cierras y dices, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y mira, de poesía y de todo te podría decir muchas cosas, pero hay un libro, no puedo decir que el autor sea el que me fascine porque he leído otras cosas de él y a ver si está pasable, pero hay un libro que se llama Seda, de Alessandro Barico, que es una de mis Biblias. Es una novela muy corta, pero cada vez que la leo, porque se lee en
40 minutos, aprendo algo. Y me gusta aprender. Así mira. como también me gusta El Principito, que es algo que releo y que caigo así cada determinado tiempo. Pero yo recomiendo mucho Y La que Historia nunca sabes por qué Interminable. el principito está enojado con la flor. Jamás. Jamás. La Historia Interminable es un buen libro para los que están entrando en la adolescencia. Horacio Quiroga es un buen libro para, bueno, sus cuentos son buenos para los que están en la adolescencia y todo aquello, ¿no? Y Seda es una novela corta, erótica, entonces yo la recomiendo para quien sea. Para quien quiera. Para quien Oye, quiera. ¿y de terror? ¿Quiénes son tus favoritos? De terror. Mira, es que no es considerado terror, pero para mí Borges, muchos de sus cuentos tienen esta como antesala a lo desconocido, a lo que está sucediendo, Ajá. ¿no? Como la Aleph que rompe la cabeza o rompe las bolas. Sí. Y que no sabes por dónde empieza y por dónde Sí, termina. Maria Shelley con su Frankenstein, ¿no? Genial. Y Lovecraft, Poe, por supuesto, son así como varias. Si quieres, Más contemporáneos. ajá, pero más contemporáneos. Esa es una buena, ¿eh? Mira, Francisco Tario, que es un mexicano, que tiene ajá. una serie de cuentos que se llama Una Violeta de Más. No está vivo, pero es del siglo pasado, finales del siglo pasado. Y la verdad vale la pena leer a estos desconocidos autores mexicanos, que son muy buenos, ¿no? Se llama como Una Violeta de Más. Una violeta de más. Ajá, la No, lo voy a antología de buscar. cuentos de Francisco Tario. Es una verdadera joya, ¿eh? Y que me imagino que muy pocas personas lo conocen. Sí, es un escritor mexicano que como no andaba muy en la onda, pues las mafias literarias lo rezagaron. Que son muchísimas aquí en México. Pero vale la pena buscarse sus libros. Ese es un librito básico para mí y está muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Muy bien, muy bien. Eso me agrada. Oye, aquí ya encontré La Maldición de Jalapa. Mira, venga, la vamos a leer también. Dice: cuando Jalapa era todavía un poblado, sucedió un hecho alarmante que muchas personas recuerdan. Esta historia fue transmitida de generación en generación. Juan Tepach, honrado campesino que vivía en las afueras, se encaminó preocupado a la catedral para pedirle al sacerdote que lo ayudara, acompañándolo a su casa con el fin de bendecirla, porque estaba embrujada. El cura preguntó a Juan más detalles acerca de lo que ocurría. El hombre respondió que en su milpa había un montón de piedras, de donde se escuchaban por las noches impresionantes quejidos. La gente que por allí pasaba se espantaba y aseguraba que los gemidos los perseguían por un largo rato. También Juan Tepach le comentó al religioso que se veían sombras monstruosas saliendo entre las piedras. El padre acompañó afligido a Juan hasta su casa. Cuando entró, empezó a rezar y echar agua bendita por todos lados. Al salir, se acercó a la pila de piedras rozándolas abundantemente. Estas se apartaron con un gran estruendo y dejaron ver a un ser diabólico que albrillaban los ojos con brasas y tenía cubierto el cuerpo de un largo pelo negro. El párroco se quitó con rapidez el cordón de la sotana y golpeó iracundo a la bestia. En esos instantes, la horrorosa criatura maldijo fuertemente con voz de mujer: Jalapa morirá por agua, y desapareció metiéndose otra vez entre las rocas. ¡Ay, ay, ay! Hasta se me encueró el chino, gordo. Claro, ¿cómo no? Es que qué bonito. Es que es o sea, bien perdón, interesante, pero ¿no? para mí es hermoso. Es una cosa Claro. chula de bonita. Claro, o sea, porque es algo que es inmerso de la ciudad y que todos los días vemos agua, ¿no? En esta ciudad en donde creo que Sospecho con el pecho que eso tiene toda la verdad. Exacto, entonces es bien interesante porque yo puedo asegurar que es una situación real, ¿no? Sí, sí, sí. Y que a pesar de que este Juan Tepach debió haber existido y se lo debió haber contado al autor del libro, ¿no? Entonces es bien interesante esto y es muy padre conocer esta historia de Jalapa que no la conocemos muchos, ¿no? La verdad, Ana, a mí siempre le quedo de ver a mis invitados. Ya le dije aquí a mi jefe que vamos a hacer así un tipo de programa como de otro rollo, para hacer muchas horas, pero qué gusto tenerte aquí. Insisto, siempre he considerado a la mujer, a todas las mujeres de este mundo, unas mujeres valientes, unas mujeres arrojadas, pero también considero que eso es parte también de su género, ¿no? Su género es un género sencillo, es un género completamente mágico, pero que es bien padre conocer a mujeres
que se dedican a crear una conciencia. Y eso eres tú. Yo tuve la oportunidad de conocerte a ti y a tu mami en un evento pro social. Muy padre, por cierto. Y me di cuenta ahí que tanto tú como tu mamá son personas que le hacen falta a este país. Le hacen falta, a este mundo le hace falta gente como tú, como tu mami, que son gentes que se dedican precisamente a eso, a crear una conciencia. Y el crear lectura, el crear conciencia en la lectura, también es parte de crear una conciencia ante todo. De mi parte, Anita, estoy verdaderamente emocionado y fascinado de tenerte aquí. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Te vamos a traer más para hablar de más cosas, no tan solo del terror, sino de hablar de millones de tanto que hablar de esto. Yo aplaudo cada vez que se es habla. muy padre. Pero me da gusto que estés aquí. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que tú quieras decirnos? Pues mira, para mí es maravilloso esto del radio, me parece formidable que estés aquí, porque sí hace falta gente, como tú dices, personas que sepan ser valientes, arrojadas, sencillas, y pues muchas gracias. Todo lo que me acabas de decir creo que es un espejo también, no porque seas mujer, sino porque eres bastante persona. Yo aplaudo mucho eso. Este mundo necesita tal vez no borrar los límites, cada quien tiene que ser muy fiel a sí mismo, pero sí hace falta sacar la casta y decir, aquí somos todos bien diferentes, pero vamos a resurgir como una comunidad. Hay que hacer las cosas, no porque te van a castigar o te van a pagar, sino porque hay que hacerlas. Y hacer radio es una belleza, ¿no? Es la voz humana, y la voz humana es grito, es plegaria, es oración, vaya, mueve montañas. Entonces es bien bonito mover montañas contigo. No, hombre, muchísimas gracias. Y estoy muy contento que estés aquí, insisto. Yo me queda nada más que decirle a la gente que lea terror, porque a mí me encanta el terror. Pero quiero decirles que la semana que entra vamos a tener más de este género tan fascinante que es el terror. Vamos a hablar ahora del cine de terror. Ahora enhorabuena. Es el cine. Ya esperemos estar bien con nuestra consola. Pero vamos a hablar de cine de terror. Vamos a platicar de este mágico mundo del terror, que es otro género. Y obviamente vamos a hablar de lo que provoca, ¿no? Estamos en Frecuencia Vox, estamos en Sin Daños a Terceros Unplug. Y estamos muy contentos de estar con ustedes. Yo me llamo, No habrá sí, ya no va a haber música. Ya hasta aquí quedamos. Pero lo vamos a dejar ahorita con una bellísima canción, The Beautiful People de ¿cómo se llama? De Marilyn Manson. Pero yo me quiero ir sin antes leerles algo que para mí fue fascinante. Dice: diablo alado, no hables más, dije dando un paso atrás, que la tromba te devuelva la negrura abisal, ni rastro de tu plumaje en recuerdo de tu ultraje quiero en mi portal, deja en paz mi soledad, quita el pico de mi pecho y tu sombra de mi portal, dijo el cuervo, nunca más. Y el impávido cuervo osado aún sigue posado en el pálido busto de palas que hay encima del portal, y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña, cuya sombra el caldil en el suelo proyecta fantasmal, y mi alma de esa sombra que allí flota fantasmal no se alzará nunca más. Buenas noches. Nos vemos. Esto es Sin Daños a Terceros. Los amo, los quiero, los adoro. Hasta la próxima.